información que pudiera ser valiosa y eso pues genera una brecha de seguridad, ¿vale? Por tanto, hay que rellenar con ceros, ¿vale? Cuando se le suministra a un proceso un soporte físico en memoria, ¿vale? Siempre, tanto en páginas de memoria principal como en páginas de swap, porque si no, como digo, podría estar accediendo a información de otro proceso, ¿vale? Y eso sería un problema grave, ¿vale? Por eso siempre tenemos una fuente en la página, o bien la rellenamos con datos que haya, por ejemplo, en el ejecutable, como hemos visto, ¿no? O en el fichero de biblioteca, o en el fichero que proyectamos, o bien tenemos que rellenarlas con cero. O sea, las páginas que no tienen una fuente concreta, hay que rellenarlas con cero para asegurar que no tengamos este problema, ¿vale? De seguridad. Más cosas. La protección en memoria, en máquinas de memoria real, que ya hemos hablado de estas máquinas de memoria real son aquellas que no tienen memoria virtual y que todo el mapa de memoria del proceso está soportado sobre memoria principal, ¿vale? Y como vemos aquí, ¿no? Esta sería la memoria principal. En este momento solo hay un proceso, pero si hubiera más, pues bueno, con este dibujo no cabría, ¿no? Pero imaginémonos una memoria principal más grande y tendríamos que tener los espacios para los programas, para los distintos procesos, ¿vale? Aquí donde pone programa A, pues tendría que poner proceso, realmente, ¿vale? Pero bueno. En este caso, como veis, es texto, datos, pila y todo este espacio libre que no se está usando está realmente ocupando espacio en memoria, como ya hemos visto previamente, con lo cual es un desperdicio, un desaprovechamiento de recursos. Pero bueno, lo que iba a contaros aquí es que cuando tenemos este tipo de máquinas, lo que queremos saber es si la dirección está dentro de la región asignada al programa A, ¿vale? Es decir, que no está escribiendo fuera. Para eso utilizamos dos registros, el registro base y el registro límite. Estos se llaman registros valla, que lo que nos permite es simplemente saber en un momento determinado si la dirección, dónde empieza la región, es la imagen de un proceso, ¿vale? Como esto es el límite y dónde termina el base y con esto podemos calcular, podemos ver fácilmente si la dirección que estamos generando para acceder a la memoria está dentro de estos registros. De esta forma aseguramos que un proceso, por ejemplo, el proceso A, si genera una dirección fuera de ese límite y esa base, pues estaría intentando acceder a la dirección de memoria de otro proceso y se generaría una excepción porque se detectaría que está fuera de los límites marcados por los registros valla, ¿vale? Esto es una máquina de memoria real, que como ya sabéis y ya hemos comentado, no es lo habitual hoy en día. Lo habitual es que tengamos máquinas, sobre todo en máquinas del sistema operativo de propósito general, lo que tenemos hoy en día siempre son máquinas con memoria virtual. Que como ya hemos visto, habitualmente o casi siempre tienen espacios de memoria virtual independientes, ¿vale? Eso quiere decir que pueden generar las mismas direcciones en los distintos procesos porque cada uno tiene su espacio de direcciones y no hay ningún cruce entre ellos. Y luego esas direcciones virtuales se traducen, como ya vimos el otro día, ¿vale? Estas son las regiones de memoria del proceso. Con las tablas de cada proceso se traducen en las páginas donde se encuentran, si son en memoria principal o si son en disco, ¿vale? Esto lo vimos el otro día. Entonces, ¿cómo se protege esto? Pues más o menos ya lo hemos estado comentando, ¿no? Esto se protege utilizando la MMU, ¿vale? La MMU utiliza la tabla de programas en ejecución, es decir, la MMU es la que utiliza esta tabla de páginas para hacer esta traducción. Aquí estamos viendo unos ejemplos de traducción, ¿no? De cómo llegar de mapa de memoria a marcos de página o marcos de swap o páginas en swap, ¿vale? Y eso lo hace la MMU. La tabla de páginas tiene los permisos de cada una de las regiones, ¿vale? Y de cada página. Y si el programa intenta salirse de la región asignada a la MMU, la MMU produce una excepción de violación de memoria. O sea, si de aquí generamos una dirección que no podemos traducir porque no tenemos tabla de traducción, entonces se generaría una excepción, ¿vale? Para saber qué tabla de páginas estamos usando en cada momento, utilizamos el RIED, como ya vimos el otro día, el registro indicador de espacio de direcciones. Este registro simplemente nos dice qué tabla de páginas hay que usar y es la que nos garantiza que cuando estamos en el proceso A
vamos a utilizar sus tablas y cuando estamos en el B utilizaremos el suyo y cuando estamos en C utilizaremos la suya, ¿vale? De forma que mantenemos independientes los mapas de memoria de los procesos y las direcciones que generan y sus traducciones, ¿vale? ¿Qué errores podemos encontrar en acceso a memoria? Y tenemos que detectar vía hardware, como hemos dicho, y tratarlos por el sistema operativo. Bueno, pues el más básico sería el acceso a una dirección fuera de las regiones asignadas, ¿vale? Fijaros, si intentamos acceder a una dirección que no esté en estas regiones, aquí tenemos 3, código, datos y pila, pues intentamos acceder a una dirección fuera de esas regiones, intentaremos traducir, la MMU se dará cuenta que no puede traducir porque no hay entrada en la tabla de procesos, en la tabla de paginación, ¿vale? Levantará una excepción y el sistema operativo entrará a tratarlo. Aquí lo ves, ¿no? Se envía una señal al proceso que suele matarlo. Eso es lo que hace el sistema operativo. La detección, como decíamos, la hace el hardware. Más cosas. Si intentamos hacer una dirección correcta, pero con un tipo de acceso no permitido, ¿vale? En algunos casos es solo un aviso, en otros no. Entonces, bueno, aquí dependiendo, se le envía una señal al proceso y dependiendo, pues, del tipo de problema, pues se mata o no. Pero bueno, esto dependería también de la implementación. Otro problema que tenemos es el desbordamiento de pila. El desbordamiento de pila sería cuando intentamos acceder a una dirección de pila y estamos ya cerca de llenarla. Entonces, aquí lo que se hace es que la estrategia que se suele seguir es que se pone la última página como de lectura, la última página de la pila, ¿vale? Recordaros que tenemos la pila, a ver si puedo dibujar. Tenemos la pila abajo, ¿vale? Imaginaos que tiene 2 páginas, ¿vale? Esta página está llena en la pila y esta página la tenemos, hemos empezado a usarla, ¿vale? Y lo que se hace es que cuando nos queda solamente una página, se marca como solo lectura, ¿vale? De forma que cuando se intenta escribir en ella, se produce un fallo de una violación, se detecta este problema por la MMU, ¿vale? Se detecta que se está intentando hacer un acceso no permitido a esa página. Se llama sistema operativo, el sistema operativo se da cuenta que es de la última página de la pila y entonces incrementa la región de la pila, ¿vale? Le da una página más que marca como R, esta le quita la R para que el proceso la pueda seguir usando, ¿vale? Entonces siempre tenemos una página extra de pila, en principio, ¿vale? Esto es una estrategia que se suele usar. ¿Qué iba a decir yo además de esto? Si por lo que sea intentamos dar una página más y no hay hueco, estamos en la siguiente, damos una página y aquí nos encontramos, por ejemplo, con el heap, ¿vale? Pues y chocamos con el heap, en ese caso no hay posible continuación y hay que eliminar el proceso porque nos hemos quedado sin espacio de direcciones para este proceso, ¿vale? Normalmente esto ocurre cuando el proceso es defectuoso, tiene algún bug y tiene algún tipo de recursividad que no termina nunca y va llenando la pila hasta que termina por chocar con otra región, ¿vale? Podía ser el heap u otra, dependiendo de las regiones que hubiera, ¿vale? Si, por ejemplo, hubiera una región de biblioteca dinámica, pues podía chocar con la biblioteca dinámica o proyección de un fichero, etcétera. Más cosas. Fallo de página. Otro aviso es el fallo de página. Otro error y aviso que tiene que detectar. El fallo de página, acordaros, es cuando intentamos acceder a una dirección cuya página no está en memoria principal, sino que la hemos traducido a una zona de swap, ¿vale? A una página de swap. En ese caso, tiene que entrar el proceso y hacer la migración de la página. Como os acordáis, esto puede ser bastante complejo porque hay que hacer al menos como un máximo un par de accesos a dispositivo, a disco de almacenamiento secundario donde está la swap, porque hay que elegir el marco de página de memoria principal que vamos a desalojarlo a swap y luego de swap copiar el nuevo marco de página que vamos a querer usar para el proceso que ha dado el fallo de página, ¿vale? Y finalmente tenemos el aviso de COW, ¿os acordáis que era copy on write? Que esto lo que hace es que marcamos las páginas como solo lectura y que le ponemos este bit, un bit que se llama COW o de copy on write, y lo que hacemos es este bit lo que hace es intentar aguantar la duplicación de la región lo máximo posible, hasta el último momento. ¿Cuándo es el último momento? Cuando un proceso intenta escribir en la región, entonces en ese momento tenemos que duplicar la página, ¿vale? La idea es que lo he explicado un poco rebuscado, lo expliqué el otro día, pero por ir un poco más rápido me
no lo he explicado bien. Cuando tenemos unas páginas que son compartidas por varios procesos y son de lectura y escritura, podemos mantenerlas compartidas hasta que uno de los dos escriba, ¿vale? Y para eso esto se implementa utilizando este bit decode, que lo que hacemos es que la página está compartida por los dos procesos, por P1 y P2, ¿vale? Se marca como solo lectura, ¿vale? Y se le marca el bit decode. Entonces, cuando un proceso, imaginemos que el proceso 1 hace una escritura, hace un store en esa página, en ese momento la MMU levantará una excepción porque dirá, esta página está como solo lectura y está usted escribiendo, entra al sistema operativo, se da cuenta que está con el bit decode, ¿vale? Y al estar con el bit decode, lo que hace es generarle un duplicado de la página para que pueda escribir, ¿vale? Y bueno, ya vemos el otro día el algoritmo, que llevábamos un contador, etcétera, ¿vale? Pero bueno, la idea aquí es que se detecta mediante un fallo en la protección de acceso, en el permiso de acceso, porque lo tenemos como solo lectura, entra el sistema operativo y desdobla esa página. Simplemente la duplica para que el proceso el proceso que intenta escribir tenga su propia copia privada y no afecte a la copia original, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora cómo podemos hacer para compartir memoria, cómo se hace. Entonces, hasta ahora he estado hablando de protección de memoria y os he dicho, bueno, pues tenemos que intentar que los procesos, el objetivo es que los procesos no puedan ver memoria de otros procesos para que no haya una brecha de seguridad. Bueno, sí, lo que pasa es que también es verdad que hay en ocasiones en las que nos interesa compartir información entre procesos, comunicarlos, ¿vale? Una manera de hacerlo es a través de la compartición de páginas de memoria, ¿vale? Entonces, aquí se rompe el concepto de independencia de procesos que hemos estado viendo hasta ahora, ¿vale? De alguna manera tenemos que gestionar, el sistema operativo tiene que gestionar cómo se puede compartir estas páginas, ¿no? Entonces, lo normal es que se permita compartir regiones, ¿vale? Del mismo tamaño y que lo que se hace es que utilicen el mismo soporte físico, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que en ambos procesos tenemos una región que comparte el mismo soporte físico y de esta forma comparten la información que se guarda a la que esa región se refiere, ¿vale? Todo esto tiene que hacer bajo el control del sistema operativo, ¿vale? Y bueno, normalmente los procesos lo tienen que solicitar explícitamente para que el sistema operativo arranque estos mecanismos para compartir memoria. Ahora vemos cómo se hace. Hay por defecto sí que hay algunas regiones que se comparten, como ya hemos visto, ¿no? Sobre todo, principalmente las de código, que son regiones inmutables y que todos los procesos que utilicen el mismo código, ya sea tanto de sus programas como de código de bibliotecas, ¿vale? Se comparten por defecto, ¿vale? Beneficios. Bueno, pues compartimos el mismo código, con lo cual no tenemos que estar teniendo replicado el código o de biblioteca o de programas en el soporte físico, ¿vale? Y por otro lado, también nos permite un mecanismo de comunicación rápido entre procesos, ya que la memoria, el acceso a memoria es lo más rápido que tenemos o de lo más rápido que tenemos en el sistema y es una manera rápida y fácil de comunicar procesos, aunque por otro lado también hay que sincronizarlos y esto lo veréis en el siguiente tema, en el tema 4, ¿vale? Que es lo que viene aquí abajo, ¿no? Los procesos han de ponerse de acuerdo a cómo escribir y leer esa memoria común de forma ordenada, ¿vale? Esto se verá en el tema 4. Entonces, ¿cómo se gestiona esto por debajo para poder hacer que tanto el proceso B como el proceso A tengan el mismo soporte físico, ya sea en memoria principal o en swap, ¿vale? Bueno, pues lo que se hace es que cuando se quiere compartir una región, ¿ves esto que pone com? Esto sería una región compartida. Lo que se hace es que la tabla, el último nivel de tablas de traducción sea compartido, ¿vale? Para esa región. Entonces, fijaros que cuando este va a traducir com, va al mismo sitio que cuando este va a traducir com, ¿vale? Esa es un poco la, el, el mecanismo que hay por detrás, ¿vale? Simplemente compartir eh, tablas de traducción para poder terminar refiriéndonos al mismo
soporte físico, ¿vale? Sin embargo, bueno, esto también lo estudiaréis en el tema 4. Sin embargo, hay que tener cuidado con la memoria compartida, ¿vale? Porque fijaros una cosa, vamos a ver cómo lo voy a intentar dibujar aquí, ¿vale? Imaginaros que este proceso, el proceso P1, tiene una región compartida con el proceso P2, ¿vale? Como hemos dicho, tienen que ser regiones del mismo tamaño, ¿vale? Y son exactamente iguales, ¿vale? Porque tienen el mismo soporte físico tanto en swap como memoria principal, ¿vale? Es decir, sus páginas de aquí están en el mismo sitio en ambos dos. Sin embargo, los mapas de direcciones pueden ser distintos por muchas razones. Una de las razones es que, esto todavía no lo he contado, es que las regiones no están nunca en el mismo sitio. Siempre tienen un margen para estar en un sitio o en otro y eso es simplemente por seguridad. Es decir, que la región de código nunca empieza en el mismo sitio, siempre tiene una variación. Me parece que, por ejemplo, en Linux son de 8 megas. Hay una variación de 8 megas, 8 megadirecciones, 8 megabytes, donde puede empezar el código, los datos iniciales, todo, etcétera. Puede estar, tiene cierta aleatoriedad para que no siempre estén en el mismo sitio, ¿vale? Eso por un lado. Por el otro lado, puede ser simplemente que estén utilizando bibliotecas distintas, etcétera. Entonces, tengan regiones, las regiones estén en sitios distintos, ¿vale? Terminen estando en sitios distintos, aparte de la aleatoriedad. Entonces, fijaros, este puede estar empezando en la dirección 0x1000 y este en la dirección 0x2000, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si yo aquí guardo un puntero, ¿vale? Imaginaos que guardo un puntero a otra dirección de aquí de la región, ¿vale? Pues imaginaos que esto es la 0x1100, ¿vale? Perdón, lo he dicho mal. Ay, perdón. Me he equivocado. A ver. Imaginaos que esto es un puntero que apunta a una otra dirección. Esta es la dirección 0x1100, ¿vale? Por tanto, el puntero tiene valor 0x1100, ¿vale? ¿Vale? Y entonces esto se va a ver en el otro lado igual, ¿vale? Vamos a tener que este puntero, que es la 0x1100, ¿vale? Está apuntando, pero no está apuntando ahí, que es donde debería. Está apuntando a otro sitio, porque estas regiones están en sitios, están en lugares distintos del mapa de memoria, ¿vale? Aunque su contenido es el mismo, la ubicación donde se encuentra dentro del mapa de memoria es distinta. O sea, sería una grandísima casualidad que estuvieran en el mismo sitio, ¿vale? Por tanto, esto puede generar problemas, ¿no? Aquí lo tenemos más o menos también representado. Voy a intentar mover este otro sitio. Lo tenemos más o menos representado porque fijaros, tenemos una variable b que es un puntero y apunta a una dirección, ¿vale? Esa dirección nos dice que es x más 16, pues eso, como decía yo antes, ¿no? Si x es la x 0x1000, ¿vale? Pues esto apunta a 0x1000 más 16, ¿vale? Y esto, como decía, puede estar en otro, esta misma región compartida acabará seguramente, con casi toda probabilidad, en otro lugar en la imagen de memoria del proceso B, con lo cual esta referencia, este puntero, está apuntando a una dirección que no tiene sentido, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente cuando hacemos direccionamientos indirectos, cuando hacemos punteros en zonas de memoria compartida, pues es importante tener en cuenta que tenemos que guardar desplazamientos, ¿vale? Es decir, en vez de guardar que un puntero absoluto en todo el mapa de memoria, lo que hacemos es guardar el desplazamiento con respecto al inicio de la región. En este caso, pues guardaríamos aquí en este puntero, en vez de guardar x más 16, guardaríamos más 16 solamente, ¿vale? Para luego sumarle el inicio de la región. Y aquí cuando nos encontráramos 16, cogeríamos y más 16 y lo sumaríamos y tendríamos la dirección correcta, ¿vale? Esta es un poco la filosofía. No sé si esto lo veis, ¿vale? La idea es que básicamente los punteros que guardamos a direcciones de regiones de memoria compartida
puede no tener sentido o con casi total seguridad no tendrá sentido en todos los procesos, ¿vale? Por tanto, es mejor no guardar punteros absolutos, sino guardar punteros relativos, por decirlo de alguna manera, desplazamientos sobre la región, ¿vale? Esto vamos a hacer más énfasis en el tema 4, ¿vale? En la parte de comunicación y sincronización de procesos. Vale, pues ha pegado una violación de segmento muy apropiado para este tema. El OpenBoard, voy a volver a abrirlo. Estábamos en la transparencia 50 y 64. Vale. Un momentito que comparto otra vez. Compartir aplicación. Ventana de aplicación, OpenBoard. Vale. Pues venga, seguimos. Vamos al siguiente tema, que son las bibliotecas dinámicas, que es un tema muy interesante que suele, cuando termina la carrera, a veces no... Me he encontrado a mucha gente que no termina de entender bien cómo funciona, ¿vale? Entonces, bueno, bibliotecas dinámicas, primero vamos a ver cómo es la llamada a un procedimiento general, que yo creo que más o menos lo tenéis claro, ¿no? Cuando hacemos una llamada a un procedimiento, cuando hacemos por ejemplo, tenemos una función f, ¿no? Imaginaos una función f que toma un entero, ¿vale? Tenemos su código. Si desde aquí llamamos a f3, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que estamos en código máquina o en código ensamblador, estamos llamando a call. Puede ser el call puede tener un nombre distinto, ¿vale? Según la arquitectura. Bueno, un segundito que voy a mutear el teléfono para que no me moleste. Vale. Entonces, esto lo que hace es saltar a una dirección, ¿vale? Esa dirección es donde se encuentra el código de esa función, ¿vale? Y llenamos el registro de activación de rutina, hacemos el procedimiento o función y después ejecutamos red para volver a la dirección siguiente después a la siguiente línea, ¿no? Después del call. Entonces, la combinación de call y red es lo que vamos a utilizar para llamar a procedimientos. Call ha de tener la dirección de memoria donde comienza el procedimiento, ¿vale? Esta dirección de memoria será una dirección de la región de código, ¿vale? Acordaros, tenemos la región de código, ¿vale? Pues, o de texto. Así que donde pongamos esta dirección de aquí tendrá que ser una región de código para poder ejecutarla, ¿vale? Entonces llamaremos punto de enlace a la dirección del comienzo del procedimiento. Este será el punto de enlace del procedimiento que esté aquí, que no le hemos puesto nombre, pero bueno, que será, pues, como decía antes, la función o procedimiento que en alto nivel, lenguaje de alto nivel, se llamaba X, ¿vale? Entonces, ¿qué es una biblioteca? Bueno, pues una biblioteca no es más que un conjunto de una colección de módulos, objetos relacionados. Entonces, por ejemplo, es habitual que vosotros, por ejemplo, hacéis un programa, ¿vale? Que tenga un punto C, donde está el main, ¿vale? Y luego pues tenéis otros puntos Cs y punto Hs, ¿vale? Y a partir de estos generáis los puntos objetos, ¿sí? Y luego lo enlazáis todo y obtenéis un ejecutable, ¿vale? Este sería el proceso de compilación y este es el proceso de enlazado, ¿vale? Típico. Supongo que esto lo habéis hecho unas cuantas veces. Uno de los procedimientos tiene que tener, perdón, uno de los puntos C, de los ficheros de fuente, ¿vale? Tiene que tener implementada la función main, ¿vale? Para poder generar un ejecutable que tenga un punto de entrada donde poner el contador del programa inicial, ¿vale? ¿Por qué necesitamos el punto H? Bueno, necesitamos el punto H para que los puntos C que van a usar funciones que están implementadas en este punto C de aquí puedan saber cómo son las funciones, tipos, etcétera, que están definidas en el punto H
y en tiempo de compilación poder generar correctamente el punto O, ¿vale? Esto sería el código objeto, ¿vale? Entonces, esto está muy bien, este esquema, pero ¿qué pasa si yo quiero reutilizar este trozo del código para que lo usen más programas, ¿vale? Cuando hacemos un programa muy grande, lo hacemos crecer y de pronto nos damos cuenta que hay código que podríamos reutilizar en otros proyectos, ¿vale? Pues en ese caso lo que hacemos es generar una biblioteca, ¿vale? En vez de generar un ejecutable, cogemos este código que queremos poder reutilizar más adelante y lo generamos en una biblioteca, ¿vale? ¿Os acordáis que os hablé de los archivos .so, ¿vale? O en Windows se llaman .dll o en Mac se llaman dylib, ¿vale? Entonces, si cogemos estos ficheritos, ¿vale? Podemos generar una biblioteca. ¿Y qué haremos? Pues entonces, en vez de enlazar el ejecutable, como estábamos enlazando aquí con el código objeto, ¿vale? Lo que haremos será enlazarlo con la biblioteca, ¿vale? Y así tendremos nuestro ejecutable y nuestra biblioteca, ¿vale? La idea principal que quiero que os quedéis es que una biblioteca no es más que un conjunto de código que queremos poder reutilizar de alguna manera y en vez de meterlo dentro de nuestro programa para que no se pueda usar más, lo que hacemos es segregarlo, separarlo y tener por un lado nuestro programa y por otro lado la biblioteca. Esta biblioteca se podrá usar por parte de otros programas, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca libm de C, libm.co, pues esta biblioteca tiene un montón de funciones matemáticas que podemos utilizar en todos nuestros programas, ¿vale? Entonces, esta es un poco la idea. Código compartido lo llevamos a bibliotecas, ¿vale? Estas bibliotecas pueden ser bibliotecas dinámicas, que serían .so, o bibliotecas estáticas, que serían en Linux serían .a, ¿vale? En Windows se llaman .lib y en OS X .a, si no recuerdo mal, no estoy seguro, ¿vale? Estos serían bibliotecas dinámicas y estos serían bibliotecas estáticas. Ahora vemos la diferencia entre unas y otras, ¿vale? Las bibliotecas estáticas serían aquellas en las que en el proceso de enlazado, ¿vale? En el proceso de enlazado, fijaros, el proceso de enlazado es este que cogemos los puntos del programa y los ficheros de la biblioteca en ese momento y generamos el ejecutable, ese sería el enlazado, ¿vale? O el linkado, supongo que lo habéis oído alguna vez, ¿no? Tenemos la parte de lo que nosotros generalmente llamamos compilación, pues tiene la fase de compilación y luego la fase de enlazado, ¿vale? En este caso el enlazado es el que nos genera el ejecutable, ¿vale? Es decir, cogiendo el código del programa más el código de las bibliotecas. Entonces, un enlazado estático lo que genera es que lo que hace es que coge todo el código que necesita el programa de las bibliotecas y lo incrusta, lo mete, ¿vale? Dentro del ejecutable que se genera, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, estaba usando la función cos, ¿vale? Del libm, de la biblioteca M de C, la biblioteca matemática, ¿vale? Bueno, en este caso, como es el enlazado estático, cogerá el punto A, ¿vale? Lo que hace es coger todo el código de COS, esto tiene un código, y lo incrusta en el ejecutable. Lo mete dentro del ejecutable. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues la ventaja principal es que el ejecutable es autocontenido, no necesita ficheros externos para ponerse en ejecución. Tiene todo el código dentro del ejecutable, ¿vale? Esto está muy bien porque pues, tiene una parte buena porque puedo coger ese ejecutable, llevármelo a otra máquina y sin necesidad de tener las bibliotecas, como el código es completamente, el ejecutable es completamente autocontenido, puede ponerse en ejecución, ¿vale? Entonces esto sería una manera de generar un ejecutable portable de alguna manera entre distintas máquinas. Portable de alguna manera digo porque tiene que ser arquitectura compatible, sistema operativo compatible, etcétera. Pero bueno, es una manera de generar un ejecutable autocontenido, donde, por ejemplo, en este caso de la biblioteca F usamos las funciones F3 y F44 y se incrustan en el código, ¿vale?
Y la biblioteca Q, utilizamos la función Q12 de la biblioteca Q y la incrustamos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué conseguimos? Conseguimos que tenemos nuestro código de nuestro programa, ¿vale? Que tendrá su código de main y funciones varias, ¿vale? Y cuando llamemos a funciones de biblioteca, pues como las hemos incrustado en nuestro código, pues serán llamadas a esa misma región de código, ¿vale? ¿Me seguís? Esto sería un enlazado estático, ¿vale? Enlazado estático es aquel que incrustamos el código de las bibliotecas dentro de nuestro código. Primero en el ejecutable y luego cuando cogemos ese código del ejecutable y lo llevamos a la región de memoria correspondiente, la de texto, pues tendremos también el código de las bibliotecas en las regiones de texto, el código que vayamos a usar. Desventajas, bueno, ventaja ejecutable en tu contenido. Desventajas, pues el ejecutable va a ser grande, ¿vale? Si cogemos un ejecutable compilado estáticamente, pues siempre va a tener un mayor tamaño porque va a tener que incorporar los códigos de las bibliotecas al propio ejecutable, ¿vale? Por otro lado, otro problema que tiene es que el código de las bibliotecas estará repetido en muchos ejecutables, ¿vale? Imaginaos que la biblioteca F es libc y la biblioteca Q es libm, ¿vale? Como hemos incrustado ese código ahí, el código que vamos a usar, pues ya no podrás, ya no vamos a estar usando un código compartido con otros procesos, ¿vale? Como vimos antes. Por tanto, el código de la biblioteca en este caso estará repetido en muchos ejecutables. Si hay otro ejecutable que utiliza COS, pues ese código también lo tendrá y lo hemos compilado estáticamente, pues lo tendrá incrustado en su región de código. O si lo hemos compilado dinámicamente, ese otro ejecutable, pues estará usando el código de la biblioteca, pero estará también replicado, ¿vale? También, bueno, pues es que viene a ser lo que decía, ¿no? El código de la función de biblioteca ha repetido muchos ejecutables y múltiples copias en memoria del código de la función de biblioteca, que era lo que estaba comentando, ¿no? Otra desventaja es que cuando actualicemos la biblioteca, imaginaros que F saca una nueva versión y tiene versiones modificadas de F3 y F44. Si queremos tener las nuevas versiones de F3 y F44, habrá que volver a compilar todo, habrá que volver a enlazar todo este código, ¿vale? Con las nuevas versiones de la biblioteca, ¿vale? Por tanto, actualizar la biblioteca implica volver a montar otra vez el programa, volver a enlazarlo. Podríamos ver un ejemplo práctico. ¿Te refieres en una terminal o te refieres a un ejemplo en... Ahora más adelante hay un ejemplo de cómo compilar un programa estáticamente y cómo compilar un programa dinámicamente, ¿vale? Y ahora si quieres hacemos el ejemplo en la terminal, aunque lo tenéis aquí bien escrito, pero porque nos entendamos es lo siguiente, fijaros. Creo que a lo mejor lo que necesitamos es una pequeña explicación. Imaginaros que tengo mi código, como decía antes, ¿vale? Yo genero mi código .c, ¿vale? Este es mi programa, que tiene varios .cs, ¿vale? Sí. Y con esto, este es mi programa. Y de aquí genero mis códigos objeto, ¿vale? Este tiene el main para poder tener un punto de entrada. Y cuando enlazo estáticamente y cojo una biblioteca, imaginaros que aquí tengo la biblioteca. Vamos a poner la biblioteca de libm, ¿vale? La que decía, por ejemplo, biblioteca matemática, ¿vale? Este es un fichero .a, tendría que ser, ¿vale? Porque es estático, pero bueno, eso son detalles que no son importantes ahora. Entonces, imaginaros que este código de aquí utiliza la biblioteca cos, ¿vale? Y este utiliza la función, perdón, sin, ¿vale? Del coseno y el seno. Pues entonces no nos quedará más remedio que venir a la biblioteca. Cuando la hacemos estáticamente, tendremos que venir a esta biblioteca, ¿vale? Buscar dónde está la función cos y la función sin, el seno, ¿vale? E incrustarla cuando generemos el ejecutable a partir de estos tres elementos, ¿vale? Tendremos que tener en la zona de código, donde está el código, en la sección de código del ejecutable, tendremos que tener todo este código generado y además tendremos que incrustar el código del coseno y el seno, ¿vale? Esta es un poco la idea. Entonces nos genera un ejecutable. Este es el ejecutable final. El ejecutable que es autocontenido porque no necesita la biblioteca en tiempo de ejecución, tiene el código incrustado y no sé si esto, Marco Antonio, te aclara un poco o sigues...
con dudas. En todo caso, ahora veremos un ejemplo de cómo se lleva esto a cabo en tiempo de compilación, ¿vale? Entonces, por otro lado, tenemos la biblioteca dinámica. Las bibliotecas dinámicas son mucho más flexibles y también tienen sus peguillas, pero en principio es lo que más se usa, aunque hoy en día hay una tendencia a generar ejecutables autocontenidos para poder portarlos fácilmente entre distintas o soluciones que sean autocontenidas para que se puedan portar sin tener que estar instalando bibliotecas dinámicas. En los últimos años casi todo lo que se utiliza son enlazado dinámico, ¿vale? Pero bueno, hoy en día la verdad es que hay bastante uso de bibliotecas, o sea, no enlazado estático por sí, pero bueno, intentar crear, perdón, paquetes autocontenidos. Pero bueno, hablando específicamente sobre bibliotecas dinámicas, la diferencia ahora sería que cuando tenemos un ejecutable, o sea, tenemos código de nuestro programa, .ces, ¿vale? Varios, los que sean, y generamos nuestro código objeto, ¿vale? Si tenemos aquí una biblioteca lib.m.so, ¿vale? Que tiene el código de COS y el código de SYN, ¿vale? Lo que hacemos es que ¿qué iba a decir? Sí, lo que hacemos es que cuando enlazamos este código en un ejecutable, ¿vale? Pues guardamos una referencia a que se utiliza esta biblioteca, ¿vale? Guardamos una referencia. Entonces, cuando lo ponemos en ejecución, entonces en ese momento es cuando buscamos la biblioteca m.so, el objeto compartido o la DLL en Windows, y en ese momento es cuando se monta este código de biblioteca en una región del proceso para que lo pueda usar, ¿vale? Entonces, aquí se genera un ejecutable más pequeñito, ¿vale? Porque no tiene el código incrustado y es en tiempo de ejecución cuando se va a ir a buscar el código de la biblioteca, ¿vale? Entonces, esto es simplemente, esto es lo que se llama un enlazado dinámico, ¿vale? El enlazado dinámico, la ventaja que tiene es que genera un menor tamaño de ejecutable, como tiene sentido porque no incrustamos el código de las funciones, ¿vale? De las bibliotecas, perdón. Y entonces el código de las bibliotecas solo va a estar en el fichero de bibliotecas, ¿vale? Entonces esto lo que permite es que todos los procesos compartan el código de las bibliotecas. Es decir, si tenemos varios procesos varios procesos, incluso con distintos programas, ¿vale? Que utilizan la misma biblioteca, pues todos comparten en la región de memoria en solo lectura del código de la biblioteca, con lo cual esto hace que sea un mejor aprovechamiento de los recursos, ¿no? Porque tenemos solamente una copia en memoria del código de la biblioteca, ¿vale? Problema que tenemos o una ventaja es la actualización automática de las bibliotecas. Esto puede ser una ventaja o un inconveniente según se vea. Ahora lo explico. Y es lo siguiente. Es que si yo quiero actualizar esta biblioteca porque me quiero hacer una implementación de COS mejor o de SYN mejor o arreglar un fallo, pues simplemente lo cambio el código, el código de la biblioteca, lo vuelvo a compilar, tengo la nueva versión del libm.so y este ejecutable, cuando se ponga en ejecución, va a hacer uso de la nueva biblioteca, ¿vale? No vamos a tener que volver a recompilar el programa. Con lo cual, actualizar una biblioteca no implica tocar los programas que usan esa biblioteca, solo implica tocar o modificar la biblioteca, ¿vale? En principio eso es lo que dice la teoría. Luego la verdad es que, pues, si la biblioteca ha sufrido un cambio muy grande, a lo mejor no es compatible con el código original, ¿vale? Para eso se suele hacer uso de versiones, ¿vale? Hay una cosa que se llama el semantic versioning, os invito a que lo busquéis, esto no es de esta clase, pero que es una manera de versionar tanto bibliotecas como programas para indicar si ha habido un cambio grande, ¿no? En lo que, por ejemplo, en una biblioteca si ha habido un cambio grande de API que no nos va a permitir ser compatibles hacia atrás, ¿vale? Pero bueno, la idea es que en principio pueda actualizar la biblioteca sin molestar o sin tener que tocar el código de los ejecutables, ¿vale? Como inconvenientes,
podemos tener versiones incompatibles de biblioteca que se llamen igual, ¿vale? O incluso bibliotecas que se llamen igual y que sean incompatibles entre sí, porque sean bibliotecas que no son la misma, ¿no? Eso puede generar un problema. Otro problema que podemos tener es que en un sistema eliminemos una biblioteca que está obsoleta. Imaginaros que llega el administrador del sistema y dice, bueno, esta biblioteca libm.seo es antigua, la borro del sistema de ficheros, la desinstalo y cuando quiero volver a ejecución mi programa, ¿vale? Me doy cuenta que necesito una biblioteca que ya no está en el sistema, ¿vale? Entonces, esto sería un posible problema, que eliminemos bibliotecas que creemos que son obsoletas y en realidad todavía hay programas que las están usando o que las quieren usar en el futuro, ¿vale? Por otro lado, también tiene el problema de sobrecarga en tiempo de ejecución, porque hay que estar resolviendo, hay que estar diciendo, oye, que quiero acceder a una biblioteca y hay que estar llamando al sistema operativo para que monte esa biblioteca en la región, ¿vale? Entonces, hay tres alternativas, ¿vale? Lo que llamamos un montaje explícito, ¿vale? Sería una, y otras dos que llamamos de montaje automático. Aquí no está definido así, pero a mí me gusta llamarlos así. Estas dos primeras son de montaje automático y esta es de montaje explícito. La diferencia es que el montaje automático en el código no tiene que aparecer nada explícitamente para montar la biblioteca, ¿vale? Simplemente nosotros en tiempo de compilación hemos dicho que vamos a usar esta biblioteca libm, ¿vale? Esto en el compilador al poner -lm, no sé si lo habéis utilizado alguna vez, supongo que sí, estamos diciendo que vamos a utilizar una biblioteca que se llama libm.so, ¿vale? Y al decirle eso a la hora de compilar, pues ya vamos a indicar que vamos a necesitar un montaje automático en tiempo de ejecución, ¿vale? Y puede ser ese montaje bien cuando se crea la imagen de memoria del proceso, es decir, nada más arrancar, ya se monta esa biblioteca, o bien podemos retrasarlo al máximo posible por si acaso no llegamos a necesitarla, ¿vale? Y en ese caso se utiliza un montaje al invocar el procedimiento. El montaje al invocar el procedimiento lo que hace es que cuando llamemos a una función de la biblioteca, por ejemplo, en ese caso que estábamos viendo, si llamamos a seno o a coseno, en ese momento, cuando llamemos, si no hemos montado la biblioteca, entonces la montamos, ¿vale? Es retrasar el montaje de la biblioteca lo más posible. Y en tercer lugar, tenemos el montaje explícito, que es el que nos permite indicar en nuestro código que queremos montar una biblioteca dinámica, ¿vale? ¿Esto para qué se utiliza el montaje explícito? Bueno, se puede utilizar para diversas cosas, pero la diferencia entre el montaje de carga de memoria y el procedimiento es que el montaje explícito podemos comprobar si existe el fichero de la biblioteca y cargarlo o no cargarlo y darle al programa la opción de utilizar ese código o no. Por ejemplo, esto se suele utilizar mucho para plugins. No sé si habéis pensado o trabajado alguna vez con esto, pero si yo tengo un programa, por ejemplo, ¿vale? Que teníamos aquí, que imaginaros, ¿no? Que puede utilizar, voy a borrar esto. Yo tengo un ejecutable aquí que puede utilizar una serie de plugins, ¿no? Pues podemos tener un directorio de plugins, por ejemplo, /plugins, ¿vale? Que puede tener una serie puede tener el plugin 1.so, el plugin 2.so. Vamos a hacerlo más para que se entienda mejor. Ahí me equivoco, perdón. Vamos a hacerlo todavía para que se entienda un poco mejor este mecanismo. Imaginaros que tengo, pues, png.so para leer ficheros png, jpg.so para leer ficheros jpg, GIF para leer ficheros .gif, ¿vale? Imaginaros, ¿no? Y este código, este es por ejemplo, un editor de fotos o un programa que carga fotos o imágenes. Entonces, este programa podría escanear, podría mirar qué hay en el directorio de plugins e intentar cargar estas bibliotecas, ¿vale? Si tiene PNG, JPG, GIF, pues las monta y entonces en su programa de interfaz pues le dice al usuario que puede leer esos ficheros, ¿vale? Pero si por lo que sea, por ejemplo, no estuviera presente GIF.so, pues en ese caso, al leer que solamente tiene estas dos bibliotecas y montarlas a mano, manualmente, explícitamente, pues podría mostrarle al usuario en su interfaz que solo puede cargar ficheros PNG y JPG, ¿vale? Entonces, una biblioteca de montaje explícito, una biblioteca dinámica de montaje explícito es aquella en la que explícitamente escribimos código para decir, oye, móntame este fichero .so en Linux, ¿no? Sería. Y entonces tenemos el código de esa biblioteca
disponible o no, dependiendo de si existe ese fichero y si es compatible, ¿vale? Pero bueno, eso lo veo más adelante. Entonces, bueno, aquí más o menos yo creo que ya lo he comentado todo. Vamos a hacer un repaso por si acaso. El montaje en tiempo de carga de memoria sería aquel que al iniciar la ejecución del programa se completa el ejecutable incluyendo las bibliotecas dinámicas y resolviendo los enlaces, ¿vale? Este sería un montaje automático. Yo lo llamaría montaje automático en tiempo de carga en memoria. Es decir, el programa no tiene que hacer nada, solamente en tiempo de compilación tuvo que indicar, o en tiempo de enlazado tuvo que indicar que usa una biblioteca y cuando se pone en ejecución ese programa se le genera el espacio en la región en memoria, ¿vale? Y luego tenemos el montaje al invocar el procedimiento, que sería, el montaje al invocar el procedimiento, que también sería un montaje automático, solo que en este caso, en vez de montar la biblioteca al inicio de la ejecución, esperamos lo más posible para cargar para solamente montar esa biblioteca cuando realmente sea necesario, es decir, cuando necesitemos utilizar un procedimiento o función de esa biblioteca, ¿vale? Produce menos sobrecarga que la solución anterior, ¿vale? Y el ejecutable lo que contiene es el nombre de la biblioteca y los puntos de enlace de cada una de las rutinas para poder decir, bueno, pues cuando voy a utilizar la rutina A, pues la enlazo en la biblioteca, ¿vale? Y tiene que tener además una rutina que se encarga de cargar y montar la biblioteca en tiempo de ejecución, ¿vale? Al realizarse la primera referencia. Para eso tiene que llamar al sistema operativo para decirle, por favor, necesito que me montes la biblioteca x.so, la que sea, ¿no? Y el explícito, como decía, es más flexible, ¿vale? Porque se puede seleccionar la biblioteca concretamente en tiempo de ejecución. Se podría incluso, ya, como os he enseñado antes, consultar qué ficheros hay de bibliotecas y cargar los que nos interesen o los que haya disponibles, ¿vale? El ejecutable ha de preguntar a la biblioteca sobre los puntos de enlace. Esto es importante. El punto de enlace, acordaros que es la dirección a la que hay que saltar en la biblioteca para poder ejecutar, ¿vale? Este sistema es más frágil que los anteriores, puesto que el compilador no controla nada, ¿vale? Nosotros simplemente en ejecución decimos, cárgame esa biblioteca y puede que sea compatible, que no, que tenga el símbolo que estamos buscando o que no lo tenga, ¿vale? No hay una ayuda por parte del compilador. Es todo en tiempo de ejecución. Vamos a hacer un descansillo de 3 minutos para refrescar un poco la garganta, que la tengo un poco mal, y seguimos ahora en punto, ¿vale? 3 minutillos. Venga, ahora os veo. Un descanso.
Venga, seguimos. ¿Estáis por ahí? ¿Se me oye? Venga, venga, seguimos. Ánimo. Ya queda menos. Entonces, estábamos hablando de las bibliotecas dinámicas, ¿vale? Entonces, las bibliotecas dinámicas, fijaros, van a necesitar, esto ya también lo avancé en la primera parte del tema, en 2 clases atrás, os comenté que las bibliotecas dinámicas van a tener tanto región de código como región de datos, ¿vale? En la región de datos de la biblioteca dinámica lo que hay son variables globales de la biblioteca dinámica, ¿vale? Entonces, esa región de datos puede estar toda unificada en una única región de datos, con 2 subregiones, datos con valor inicial, datos sin valor inicial, o tener 2 regiones independientes, ¿vale? Igual que pasaba con las regiones de datos, la región de datos del principal, del proceso, ¿vale? Entonces, a ver un momentito, vale. Entonces, la región de código, como hemos visto, ya va a ser una región compartida o puede ser compartida, ¿vale? Para que el proceso 2 y el proceso 1 que están usando la misma biblioteca, pues tengan estas 2 regiones sean compartidas. ¿Qué significa que sean compartidas? Pues que tienen el mismo soporte físico, ¿vale? Como hemos visto previamente. Entonces, comparten traducción en la tabla de páginas, ¿vale? Para que terminen yendo a parar al mismo soporte físico, ¿vale? Por otro lado, tenemos la región de datos de la biblioteca dinámica que ha de ser privado, es decir, aquí vamos a tener variables globales, ¿vale? Y no queremos que cuando éste escriba sus variables globales las vea el otro proceso, ¿vale? Por tanto, estas regiones deben ser privadas. Una manera de implementar esto, si os acordáis, para que no tener que tener los duplicados, es utilizar el COW, ¿vale? El bit de copy on write, de forma que ambas estén compartiendo la misma biblioteca, se pone como COW, se pone como solo lectura, cuando una de ellas intenta escribir, se le crea su copia privada, ¿vale? Esto es lo que vimos en copy on write, ¿vale? Pero bueno, simplemente la región de código es compartida y la región de datos es privada. ¿Cómo es el montaje de invocar el procedimiento? ¿Vale? El montaje del procedimiento, acordaros que os he dicho antes que cuando queremos utilizar la biblioteca, en el último momento, es decir, cuando ya llegamos a uno de los procedimientos de la biblioteca, en ese momento es cuando se realiza el montaje de la biblioteca. Entonces, para eso lo que se suele hacer es tener, cuando se hace cuando se hace la compilación, ¿no? Se compila el código del programa que va a utilizar la biblioteca, se le crea un código que se llama una pseudofunción, ¿vale? Que es la que se encarga de llamar al sistema operativo para montar la biblioteca, ¿vale? La idea es que el programa principal llama a esta pseudofunción que realmente lo que hace es invocar el sistema operativo. Bueno, lo que hace es comprobar si la biblioteca está montada y si está montada, no está montada, llama al sistema operativo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? ¿Cuál es el esquema general? Perdón. El esquema general es como decía, ¿no? El programa principal llama a una pseudofunción, ¿vale? Esa pseudofunción es la que contacta con el sistema operativo y le pide la biblioteca, ¿vale? Que contiene esa función XX. La biblioteca, en este caso la hemos llamado I. Como veis, la biblioteca tiene su código y sus datos, ¿vale? El sistema operativo comprueba si Y ya está cargada en memoria y si está cargada en memoria lo que hace es compartirla con el proceso, ¿vale? Si no está cargada, pues entonces la tiene que cargar, ¿vale? Crear una región nueva en el proceso y darle un soporte físico nuevo. Si ya tenía un soporte físico esa biblioteca porque lo estaba usando otro proceso, pues entonces lo que se hacía es compartir ese soporte físico, lo que se hace es compartir el soporte físico con la región con este proceso, ¿vale? Para que tenga la región apunte al mismo soporte físico, ¿vale? El sistema operativo crea la región de datos, ¿vale? Que eso tiene que ser privado, ¿os acordáis? Y finalmente, pseudo XX devuelve los punteros a las posiciones de las regiones para que pueda acceder, ¿vale? Y ya simplemente la función pseudo XX llama a la función XX, que es la que queremos realmente utilizar, sumándole el puntero donde empiece la función XX, que es lo que llamamos el punto de enlace. Es decir, dentro de la biblioteca, ¿dónde tiene que empezar? ¿Dónde empieza realmente el código de la función que hemos invocado? ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo, que era lo que me preguntaba antes Marco Antonio.
Este es un ejemplo, lo podría ejecutar en la terminal y normalmente cuando doy esto en este tema en el aula lo suelo hacer porque me es más fácil. Lo que pasa es que aquí es un poco rollo abrir la terminal. Así que a ver si os sirve con esta explicación en la transparencia, que es básicamente lo mismo que hacerlo en la terminal, pero así no tengo que estar cambiando, compartiendo la terminal y demás. Pero bueno, si aún así os quedan dudas, pues vamos a la terminal y lo probamos, ¿vale? La idea es que tenemos este código, este micos.c, ¿vale? Que es un código, fijaos que tiene y utiliza tiene dos includes, el del estándar input-output y el de matemáticas, y utiliza tiene una función coseno que realmente lo único que hace es llamar a cos, siendo cos la función de biblioteca de la biblioteca libm, ¿vale? Que es la que se encarga de hacer de implementar el coseno. Y luego tenemos una función main que tiene dos dobles, uno con valor 2.2.2.3 y otro sin valor, y lo que hacemos es a igual a coseno de b, ¿vale? Y luego imprimimos el valor, ¿vale? Entonces, aquí podemos hacer una compilación estándar, pues la compilación que soléis hacer vosotros, o que normalmente utilizamos, es la compilación dinámica, ¿vale? Que básicamente lo único que hacemos es decirle GCC, le pasamos el código C y le decimos cuál va a ser el ejecutable que va a hacer y le decimos que lo enlace con la biblioteca dinámica libm, ¿vale? Que era lo que os decía antes. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que mi cos.c va a generar un punto O, ¿vale? Y eso va a generar un ejecutable que se va a llamar cosdin, ¿vale? Y que va a estar enlazado con la biblioteca libm en ejecución, ¿vale? Esto es un montaje dinámico, ¿vale? Y lo que no sabemos es luego en ejecución si es un montaje dinámico que luego va a convertirse en un montaje automático en tiempo de ejecución, ¿vale? Entonces, este montaje automático en tiempo de ejecución dependerá de la implementación del sistema operativo, si es al crear el proceso, ¿vale? O bien cuando llame al procedimiento, es decir, cuando se llame a COS que se monte la biblioteca, ¿vale? Entonces, fijaros, si hacemos no sé si conocéis NM lo que nos permite es inspeccionar los símbolos que hay en un ejecutable. Entonces, si inspeccionamos los símbolos de este ejecutable, nos vamos a encontrar que tenemos que, si sabemos el punto de enlace de main, sabemos el punto de enlace de coseno, pero no sabemos el punto de enlace de cos y de printf, ¿vale? Porque son enlazados dinámicamente. Bueno, esto no lo he dicho, pero perdonad, no lo he dicho. Cos es de la biblioteca libm y printf es de la biblioteca libc, ¿vale? La biblioteca libc no hace falta que la pongamos explícitamente y la biblioteca matemática, dependiendo de la versión del compilador, tampoco. Pero bueno, por ser más preciso, pues aquí lo hemos añadido, ¿vale? Otro programa que podemos utilizar que es interesante es LDD. LDD lo que nos permite saber en un momento determinado un ejecutable qué bibliotecas dinámicas utiliza, ¿vale? Entonces, fijaros, si miramos el LDD de cosdin, nos dice que utilizamos la biblioteca matemática y la de C, ¿vale? E incluso nos dice dónde del sistema los vamos a encontrar, ¿vale? Esto es interesante porque esta es la información que que utilizamos para poner en ejecución el programa, ¿vale? Y para poder resolver dónde está físicamente la biblioteca libm. Y físicamente está en este fichero. Esto lo podéis probar con cualquier ejecutable de vuestra máquina. Podéis poner LDD y poner el nombre del ejecutable y os dirá qué bibliotecas dinámicas está utilizando o va a utilizar, ¿vale? Si lo pusierais en ejecución. Es una manera fácil también de comprobar cómo se están resolviendo estas bibliotecas a ficheros del sistema de ficheros, como es este caso de aquí, ¿vale? Por otro lado, tenemos la compilación estática. La compilación estática sería aquella, acordaos, que incrustamos el código de las funciones de biblioteca que necesitemos, lo incrustamos en nuestro ejecutable. Entonces, esto lo vamos a hacer en GCC con -static. Al decirle -static, le estamos diciendo que en vez de coger la biblioteca dinámica de libm y de libc, que coja la biblioteca estática.
¿vale? Y que nos incruste el código dentro de nuestro ejecutable. Entonces, fijaros, si ahora utilizamos NM, voy a volver para atrás, NM antes nos daba no definido para coseno y no definido para printf porque no teníamos los puntos de enlace, ¿vale? Sin embargo, al hacer una compilación estática, en este caso ya sí tenemos el punto de enlace para cos y para printf porque están dentro de nuestro propio código, ¿vale? Y si utilizamos LDD, que os acordáis que LDD, por recordar como antes, LDD lo que nos decía es qué bibliotecas dinámicas estamos usando, pues en este caso al decirle, pasarle el programa linkado estáticamente, pues nos dice que no es un ejecutable dinámico, ¿vale? Otra cosa interesante es hacer echar una vista, una visual al tamaño de cada una de las secciones del ejecutable, ¿vale? Entonces, no sé si conocéis este mandato size. Size lo que nos va a decir es cuánto ocupa la región de texto, la sección de texto, la sección de datos con valor inicial, de qué tamaño va a ser la sección de datos sin valor inicial. Y bueno, aquí nos lo dicen decimal y en hexadecimal. Esto realmente no es. Y el nombre del fichero, ¿vale? Las importantes aquí para nosotros son estas tres. Entonces, si os fijáis, el que es de tamaño dinámico, el que es linkado dinámicamente, tiene un tamaño muy inferior al que es linkado estáticamente, porque el que tiene linkado estáticamente tiene incrustado dentro de este código las funciones de cos y printf y sus variables globales, que como veis también han incrementado, ¿vale? Data es los datos sin valor inicial, BSS son los datos sin, data es datos con valor inicial, BSS es datos sin valor inicial. Es el nombre original que se utilizaba en Unix y por eso se sigue manteniendo en la salida de size, ¿vale? Data es datos con valor inicial, BSS datos sin valor inicial. Y además el texto, como veis, son todos más grandes porque hemos incrustado el código de la biblioteca y sus variables globales dentro de nuestro código, ¿vale? Y de nuestra región de datos. ¿Alguna duda de esto? Vale. Vamos a ver ahora esto es lo último que tenemos que ver en este tema, en teoría. Vamos a ver qué servicios nos proporciona Unix para la gestión de memoria, ¿vale? Y cuáles son sus cabeceras, son sus prototipos, ¿vale? Entonces, el primero que vamos a ver es cómo aumentar el tamaño de la región de heap, ¿vale? Para aumentar el tamaño de la región de heap, os comenté en un momento que se utiliza BRK, ¿vale? Break, porque antes se llamaba el program break, la rotura del programa, pues se llamaba donde terminaba el heap, ¿vale? Entonces, esta función se ha mantenido con este nombre y lo que nos permite es mover el final del heap a otra dirección. ¿A qué dirección? Pues a la que le pasemos, ¿vale? Si le pasamos una dirección que no es múltiplo, no está alineada a página, pues nos va a intentar siempre, bueno, no va a intentar, no, nos va a mover el heap a una dirección alineada a página, ¿vale? Y ya está, es lo único, ¿no? Coloca, si es posible, el fin del heap en la dirección ADR, aumenta o disminuye el heap del segmento de datos. En principio, siempre se va a aumentar, ¿vale? Y lo utiliza la biblioteca de lenguaje que maneja la memoria dinámica. Nosotros no vamos a llamar a BRK directamente, esto es una llamada del sistema que normalmente se le deja uso exclusivo a la biblioteca del lenguaje para no colisionar, ¿vale? En el uso del heap con las llamadas de biblioteca malloc y free, etcétera, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos una serie de llamadas que no vamos a estudiar aquí para compartir memoria, para crear regiones de memoria compartida. Esta no la vamos a estudiar, ¿vale? Simplemente que os suene. Las que vamos a estudiar son las de proyección de ficheros, que son mmap para hacer una nueva proyección y munmap para hacer una desproyección, ¿vale? Sí vamos a ver cómo usar mmap para compartir memoria,
¿vale? La idea es que podemos utilizar un fichero como soporte, el mismo fichero como soporte para ambos procesos, para varios procesos, perdón, y poder compartir información entre ellos utilizando este fichero proyectado en todos los procesos, ¿vale? Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Y luego vamos a ver cómo montar bibliotecas dinámicas explícitamente. Acordaros que hemos dicho que teníamos montaje automático y montaje explícito. Pues vamos a ver, dentro del montaje automático vimos que teníamos dos, al iniciar el mapa de memoria del proceso, la imagen de memoria, y en llamada procedimiento, ¿vale? Y ahora vamos a ver aquí cómo hacerlo explícitamente, ¿vale? Que es la tercera posibilidad que os he contado. Y finalmente vamos a ver cómo bloquear páginas de memoria, que tampoco le vamos a dar mucha importancia. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se hace una proyección de un fichero en memoria, ¿vale? Que os está comentando hasta ahora. La idea es que vamos a acceder a un fichero a través del sistema de memoria. Y para eso lo que hacemos es llamar a mmap, ¿vale? Entonces, mmap tiene una serie de argumentos. El primero es ADDR, que es la dirección donde queremos la región, porque podemos intentar decirle al sistema operativo que queremos la región en un sitio determinado, ¿vale? Pero lo normal es que no sea relevante, ¿vale? Y el sistema operativo nos asigne un sitio y para eso le pasamos un null, ¿vale? Entonces, normalmente la dirección no se suele usar, se pone null simplemente para que el sistema operativo nos ponga la dirección que él considere. Luego tenemos el argumento len, ¿vale? Que nos indica el número de bytes a proyectar. Si bien aquí, si por ejemplo yo pongo 1000 y la página es de 1024, pues me va a proyectar 1024, ¿vale? Y si pongo 1000 y la página es de 4096, pues me va a proyectar 4096, ¿vale? Siempre va a ser un número entero de páginas, ¿vale? Es decir, que siempre va a ser igual o mayor que len, ¿vale? Otro argumento que tenemos interesante es prot. Prot es el tipo de acceso. Si queremos que sea de lectura, de escritura, de ejecución o sin ningún permiso, ¿vale? Pero bueno, en principio para vosotros los importantes sí que vais a usar son de lectura y escritura, ¿vale? Luego tenemos unos flags, ¿vale? Los flags nos van a permitir principalmente, bueno, hay varios, ¿no? Hay bastantes flags, pero vamos a estudiar tres. El map shared, el map private y el map anonymous. El map shared lo que nos va a permitir es compartir esa región, acordaros, hacer una proyección compartida, ¿vale? Acordaros que esto ya lo vimos, una proyección compartida es aquella que nos permite que los cambios que hagamos en la región de memoria se compartan con otros procesos y se escriban en el fichero sobre el que se hace la proyección, ¿vale? Mientras que una proyección privada, con map private, en este caso, los cambios que hagamos en la región no los verán otros procesos y los cambios no se escribirán en el fichero, ¿vale? Y Map Anonymous será una proyección que hagamos que no esté soportada en ficheros, ¿vale? Y es un poco raro porque diré, bueno, pues porque si estamos proyectando un fichero pero no hay fichero. Pues ese es el caso de Map Anonymous. Es simplemente crear una región en memoria que esté soportada sobre un fichero, que no esté soportada sobre un fichero que ya existía, ¿vale? Y esto lo que nos va a permitir es crear un gran espacio de memoria para poder hacer uso en bruto de él, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es bastante útil. De hecho, esto hasta ahora no lo he contado, pero el malloc, os he dicho hasta ahora que el malloc lo que hace es llamar a BRK para incrementar el heap, pero las implementaciones modernas de malloc llaman a BRK para incrementar el heap si la memoria que se va a usar es pequeña y si el malloc aquí se llama se solicita un gran tamaño de memoria, pues el malloc va a hacer un mmap a una región anónima para generar un trozo de memoria, una región grande donde poder guardar esos datos del malloc. Esto lo podéis comprobar con un strace. Podéis simplemente hacer un strace sobre un programa que hayáis escrito e ir probando con distintos tamaños del malloc para ver si llama al break o al mmap. Pero bueno, esto simplemente os lo cuento a modo de curiosidad, ¿vale? Más cosas. Como vamos a proyectar un fichero, pues queremos pasarle el identificador del fichero, el descriptor del fichero, perdón, ¿vale? Lo tenemos que haber abierto previamente. Y finalmente hay que pasarle un offset,
que es desde el principio del fichero cuántos bytes hay que desplazarse, ¿vale? Y de nuevo, el desplazamiento del fichero debe ser un múltiplo del tamaño de página, ¿vale? Para saber el tamaño de página podemos podemos comprobarlo con la llamada sysconf y pasarle scpagesize y nos devolverá el tamaño de página, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a usar para proyectar ficheros. Para desproyectar una región es muy sencillo, solo hay que pasarle el tamaño, la dirección, vuelvo para atrás que no os lo he dicho, no os he dicho el valor de retorno de mmap. El valor de retorno de mmap será el puntero donde empieza, o sea, la dirección de memoria donde empieza la región que hemos proyectado, que hemos creado, ¿vale? O que ha creado el sistema operativo para nosotros con la proyección del fichero que le hemos indicado. mmap hay que pasarle la dirección que queremos desproyectar, ¿vale? Y la longitud, ¿vale? ADDR debe ser alineado a página y len, pues también tiene que ser un número entero de páginas, ¿vale? Como hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, una manera de utilizar mmap para compartir memoria es utilizar mapshare utilizando el mismo fichero, ¿vale? Es decir, si tengo un fichero aquí en mi sistema de ficheros, fich, ¿vale? Y lo mapeo en el mapa de memoria de un proceso de P1 y lo mapeo en el mapa de memoria del proceso P2, ¿vale? Pues lo que esté y lo tengo que hacer como mapshare, ¿vale? Para que sea compartida la proyección. Lo que yo cambie aquí se escribirá en el fichero y se reflejará también en el mapa en la región de fichero compartido de P2, ¿vale? Así que una manera de compartir datos o regiones de memoria entre dos procesos es hacer una proyección de fichero, ¿vale? Utilizando mapshare. Otra opción para compartir memoria es utilizar el map anonymous. Como os he dicho antes, el map anonymous lo que va a hacer es crearnos simplemente una región, ¿vale? Para poder usar y que no está asociada a ningún fichero del sistema de ficheros, sino que el soporte nos lo va a dar en swap, ¿vale? El soporte del fichero va a ser va a tener unas páginas en swap. ¿Cómo podemos utilizar esto para compartirlo? Pues la única manera de compartir es hacer un fork. Si hacemos un fork de este proceso, ¿vale? Pues tendremos otro proceso igual con su región compartida y que apunta al mismo sitio, que tiene el mismo soporte físico, ¿vale? Entonces, el mapa Anonymous se puede crear regiones, pero para eso la única opción que podemos hacer es hacer un fork, es decir, solo se puede compartir si se hereda. Lo veis ahí, ¿no? ¿Vale? Y además, pues tiene que ser Anonymous y shared para que sea compartida, ¿vale? Y en este caso, como no tenemos no tenemos un fichero del sistema de ficheros, pues no tenemos que pasarle el file des ni el offset, ¿vale? Entonces vamos a ver un par de ejemplos sencillos de acceder con una proyección. Entonces, este programa lo que nos dice es, vamos a intentar contar cuántas veces aparece un determinado carácter en un fichero. Entonces, lo que vamos a hacer es mapear ese fichero, ¿vale? Y para eso lo que vamos a hacer es, bueno, le vamos a decir al sistema operativo que nos da igual dónde nos lo coloque, así que le decimos null. Lo siguiente que hay que decirle es el tamaño de la proyección. ¿Y cuál va a ser el tamaño de la proyección? Pues el tamaño del fichero. ¿Cómo lo calculamos? Pues con la función fstat, que ya debéis conocer, ¿vale? Abrimos el fichero con open, llamamos a fstat, esto nos devuelve una estructura stat y de ahí podemos comparar el tamaño, ¿vale? Entonces, esto le estamos diciendo que nos ponga la proyección donde el sistema operativo quiera, que la proyección va a ser de tamaño ST-size, que como lo que vamos a querer es leer el fichero, pues que sea solamente de lectura, así no garantizamos que no va a haber problemas. Aquí podría ser private o shared. En este caso, mejor private está bien porque como solo vamos a leer y no vamos a compartirlo con nadie, pues private es correcto, aunque podríamos poner aquí también shared, pero bueno, private sería más específico. Y finalmente tenemos que decirle el descriptor del fichero, fd, que es lo que hemos abierto aquí, ¿vale?
y el offset dentro del fichero. Como queremos leer todo el fichero, no nos dicen que sea el fichero a partir de ningún punto, pues le pasamos un offset de 0, ¿vale? Y fijaros, entonces esto lo que nos va a crear es lo siguiente. Nos va a crear una región dentro del mapa de memoria, ¿vale? Donde vamos a tener proyectado un fichero, ¿vale? Este fichero está proyectado en esta región de mapa de memoria. Y lo que tenemos que hacer es simplemente ir leyendo, ¿vale? Y contando cuántas veces se repite el carácter. El carácter lo hemos leído de argv1, ¿vale? Y ya está, tampoco tiene mucho más misterio. Entonces, fijaros, como vamos a hacer a nivel de carácter a la región, ¿vale? A esta región, pues la variable de donde el puntero donde guardamos la región lo hemos definido como de tipo carácter. Está aquí, ¿vale? Es un puntero a carácter. Esto lo que nos va a permitir es que cuando hagamos org vayamos sumando de carácter en carácter, ¿vale? Mientras que si hubiéramos puesto aquí int puntero org, cada vez que sumáramos org iríamos a sumar, o sea, hiciéramos org sumaríamos 4, que es el tamaño del tipo, ¿vale? Entonces, cuando llamamos a mmap, este org nos va a dar un puntero apuntando al principio de la región, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es simplemente inicializar un contador y hacer un for desde 0 hasta el tamaño del fichero, incrementamos i, ¿vale? Que es la variable que vamos a usar como contador, como control del for, ¿vale? Y aumentamos también p, ¿vale? Que p es el puntero que vamos a usar para recorrer la región. Entonces, si os fijáis, p lo copiamos de org, entonces tenemos p apuntando al mismo sitio, ahí, y vamos a ir moviendo p a lo largo de toda la región, carácter a carácter, comparando si p apunta a un carácter que es igual al carácter de entrada, entonces aumentamos el contador, ¿vale? Entonces esto es simplemente con este pequeño bucle recorremos la región comparando todos los caracteres que hay en esa almacenados en esa región con el carácter de entrada, ¿vale? Finalmente, para terminar, llamamos a map, que le decimos la dirección origen. Fijaros, por eso hemos copiado p y origen, porque si aquí en vez de p utilizamos origen en este bucle, pues vamos a mover origen al final y no vamos a saber cuál era la dirección original del map. Bueno, sí, la podríamos calcular restando el tamaño del fichero, pero bueno, una manera sencilla es guardar, no modificar el puntero que nos otorgó el mmap de origen, hacer una copia y luego ya llamar a mmap con el puntero de origen y el tamaño, ¿vale? Y ya está. Este sería un pequeño programa que utiliza mmap para acceder a un fichero y en este caso leer cuántos caracteres, cuántas veces aparece un determinado carácter en ese fichero. Vamos a ver otro ejemplo que sería copiar un fichero en otro, ¿vale? Este es un ejemplo muy sencillo también, donde tenemos el fichero de entrada y el fichero de salida. El de entrada, pues una cosa importante que no he dicho, perdonadme, voy a volver para atrás, es que es importante que estas protecciones sean compatibles, ¿vale? Es decir, que si aquí ponemos read only, aquí tenemos que poner read también, ¿vale? Para que no se produzca ningún fallo a la hora de llamar al mmap. Esto creo que no lo he dicho antes, así que es importante, ¿vale? Si aquí pusiéramos protección de write y aquí fuera read only, nos devolvería un error, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, abrimos un fichero, el que nos indican por el argumento 1, que va a ser de solo lectura, ¿vale? Y en el 2 abrimos un fichero de lectura-escritura y que lo vamos a crear si no existe o truncar, ¿vale? Si existe. Y preguntamos el tamaño del fichero origen, ¿vale? Y creamos un nuevo fichero truncado para el fichero destino, ¿vale? Que va a tener exactamente el mismo tamaño que el fichero origen. Y lo que hacemos es mapeamos el fichero origen y el fichero destino en dos regiones
y lo que hacemos es simplemente copiar de una a otra y ya está. Lo estamos haciendo a nivel de byte. No es que esto sea muy eficiente, pero simplemente para que entendáis, ¿no? Muy importante, fijaros que la protección de este es de lectura y coincide con esta de aquí, ¿vale? Esta es de escritura y coincide con esta de aquí, porque si no, tendríamos un problema, ¿vale? Y luego hemos puesto que esta va a ser privada porque sus cambios, porque no va a hacer cambios en el fichero, mejor dicho, y no va a hacer cambios en la región y por tanto no hay por qué compartirla. Sin embargo, hemos puesto map_share porque los cambios que hagamos en esta región sí queremos que sean visibles. ¿Vale? Bueno, en esta es que no vamos, en la primera, en origen no vamos a hacer cambios y en destino vamos a hacer cambios todo el rato porque vamos a estar copiando los contenidos de origen. ¿Vale? Luego se le pasan los descriptores del fichero y en este caso el offset va a ser de 0 porque queremos copiar desde el principio hasta el fin. Aquí hacemos una copia de nuevo de los punteros para no perderlos, el puntero de origen y destino, para poder luego usarlos en el mmap. ¿Vale? Hacemos mmap y le pasamos el tamaño. Y con esto se desproyectan las dos regiones, tanto la de origen como la de destino. Vale, vamos al siguiente apartado. Cualquier duda me detenéis, ¿vale? Vamos al siguiente apartado que tenemos que ver, que es el montaje explícito de bibliotecas dinámicas. En el montaje explícito de bibliotecas dinámicas lo que tenemos que hacer es pasarle una biblioteca dinámica a un nombre de un fichero de biblioteca dinámica a la función dlopen, ¿vale? dlopen va a ser la función encargada de montar esta biblioteca. Le pasamos el fichero y una serie de flags. Nosotros solo vamos a estudiar dos flags que son el now y el lazy, ¿vale? El now quiere decir que lo monte ya mismo, o sea, que haga el montaje ya mismo, y el lazy pues que lo intente hacer un poco más, lo más tarde posible, es decir, cuando ya no quede más remedio y cuando vayamos a acceder a alguna función o símbolo de esa biblioteca dinámica que hemos montado explícitamente, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos la biblioteca montada, bueno, cuando hacemos este dlopen, la biblioteca nos va a devolver un puntero, ¿vale? Ese puntero va a ser el manejador de esa biblioteca dinámica. Y ese manejador es el que vamos a usar para pedir símbolos de la biblioteca, ¿vale? Esos símbolos pueden ser funciones o pueden ser variables globales, ¿vale? Básicamente lo que le vamos a decir es, oye, este es el manejador de la biblioteca que hemos obtenido del dlopen, ¿vale? Y este es el nombre del símbolo, por ejemplo, la función cos, que quiero acceder a la función cos de la biblioteca, ¿vale? Aquí le he podido poner la biblioteca explícitamente, por ejemplo, el libm.so, ¿vale? Y aquí en los flags, pues uno de estos dos, el now o el lazy. Por defecto, lo normal es poner lazy porque es el más conservador, el que nos asegura que si no utilizamos la biblioteca finalmente, la montamos pero no la usamos realmente. O sea, si llegamos a dlopen pero realmente no llegamos a usar ningún procedimiento, ni variable, ningún símbolo de esa biblioteca, pues no se llega a montar, ¿vale? Si voy a borrar. Si esta petición que hemos hecho al dlsim es satisfactoria y se encontró el símbolo que estábamos buscando, pues en ese caso nos va a devolver un puntero o la dirección de enlace, ¿vale? Donde vamos a poder encontrar esa función o ese símbolo, ¿vale? O null si no lo ha encontrado, ¿vale? Que puede no significar error, puede ser simplemente que no existe el símbolo, ¿vale? Pero bueno, eso no es realmente muy relevante. Y finalmente, para cerrar la biblioteca vamos a utilizar dlclose, ¿vale? dlclose nos va a cerrar la biblioteca dinámica que hemos montado explícitamente, ¿vale? Lo que pasa es que como es una biblioteca dinámica, acordaros que el código es compartido entre todos los procesos del sistema y hasta que no haya ningún proceso que no lo esté usando, realmente no se va a liberar de los recursos del sistema. Pero bueno, sí que se va a quitar del mapa de memoria, de la imagen de memoria del proceso que ha solicitado el dlclose, ¿vale? Y luego tenemos dlerror para consultar errores. Simplemente ponemos dlerror y nos devuelve un mensaje de error, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo. Fijaros, un ejemplo en el que yo quiero cargar
la biblioteca libm.so, ¿vale? Y de ahí quiero sacar el símbolo cos, ¿vale? Que es una función. Fijaros que tengo que saber de antemano que existe en esa biblioteca un símbolo cos. No nos ayuda nada el compilador. Por eso decíamos antes que era más frágil, porque el compilador no nos ayuda en este sentido. No hay manera de saberlo. No hay manera de saber que en esa biblioteca va a haber cos. Lo tenemos que saber de antemano, ¿vale? Y tampoco no sabemos, podemos saber de qué tipo es, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que declarar, si os fijáis aquí, el símbolo que vamos a recuperar le tenemos que dar un prototipo, ¿vale? Y esto lo que nos dice que es una función. Esto no sé si conocéis esta manera de definir esta variable. Aquí estamos definiendo la variable cosine, ¿vale? Sí, lo conocéis, vale. Esto simplemente es un puntero a una función. Esto es un puntero a una función que toma un doble y devuelve un doble, ¿vale? Entonces, este prototipo de esta función lo tenemos que conocer a priori antes de llamar al DLSIM, ¿vale? Entonces, esto, bueno, pues puede ser por eso se dice que es más frágil, ¿vale? Pero también es muy flexible. Entonces, fijaros, vamos a analizar el código entero y tenemos un puntero manejador, ¿vale? Un puntero manejador, el prototipo de la función, o sea, una variable cosine, que es un puntero a una función que toma un doble y devuelve un doble, un char asterisco, o sea, un puntero a un carácter que se llama error, y lo siguiente que tenemos es realmente el montaje de la biblioteca. El dlopen, la biblioteca que vamos a montar explícitamente, aquí podía poner lazy o now, hemos cogido lazy porque, como os digo, es lo habitual porque intentamos retrasar lo máximo posible el montaje por si acaso no fuera necesario. Esto nos va a devolver el manejador. Si el manejador ha sido null, entonces devolvemos el error, que es, pues el DLR nos va a decir, pues el fichero no existe o el fichero no es de lectura o lo que sea, ¿vale? O no es compatible. Y lo siguiente que vamos a hacer es intentar sacar el símbolo con DLSIM de la biblioteca. Para eso le pasamos el manejador, el nombre del símbolo y tenemos que asignárselo a un puntero al símbolo. Entonces aquí el puntero, fijaros, si este símbolo fuera una variable, pues tendría que ser del tipo de la variable. Si esto es una función, lo que estamos, como en este caso, pues esto tendría que ser un puntero a función, ¿vale? Si no, pues lo que va a ocurrir es que cuando intentemos de referenciar ese puntero, pues no vamos a encontrar la información que queremos y al final seguramente se produzca un error, ¿no? De acceso a memoria porque accedemos a algo que no es lo que estamos esperando encontrar. Y finalmente, bueno, y aquí si dlerror para imprimir el error, ¿vale? Y aquí si el error de dlerror es distinto de null, entonces decimos que ha habido un error, ¿vale? Y finalmente, bueno, para llamar a la función, veis que pone aquí puntero cosine con paréntesis 2.0. Bueno, esta es la manera de llamar a un puntero a una función, aunque se podría quitar el puntero y ya el compilador automáticamente, al darse cuenta que es un puntero a una función, te hace la desreferencia automáticamente. Pero bueno, esto es como más metódico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Se indica claramente en el código que esto es un puntero a una función que hay que desreferenciar y este es el argumento de esa función. Y dele close para cerrar el manejador y cerrar la biblioteca dinámica, ¿vale? Entonces, si os preguntaran cómo afecta esto a la imagen de memoria del proceso, pues en este caso, al principio tendríamos nuestra región de código, datos con valor inicial, datos, perdón, ¿vale? Y nuestra pila, ¿vale? Y cuando llegáramos aquí al dlopen, ¿vale? Pues en principio todavía no montaríamos la biblioteca porque lo haríamos lazy, es decir, cuando llamáramos a dlsim. Pues cuando llamamos a dlsim, entonces tendríamos montada la biblioteca libm, ¿vale? En el texto, o sea, su texto, perdón, y sus datos, ¿vale? Con lo cual, montar esta biblioteca dinámica nos generaría estas dos nuevas regiones. Esta región podría ser dos regiones separadas o sea, la región de datos, acordaros que pueden ser siempre dos subregiones, la de datos con valor inicial o datos sin valor inicial, o dos regiones completamente independientes, ¿vale?
Y finalmente, esta última llamada, que es mlock y munlock, que lo que nos permite es bloquear páginas virtuales para que no salgan nunca de memoria. Esto obviamente no lo puede hacer un usuario, lo tiene que hacer un superusuario, ¿vale? Esto lo puede hacer el sistema operativo para forzar que determinadas páginas nunca se saquen de memoria principal y eliminar el problema que tenemos de acceso o el tiempo que tenemos que dedicar a la resolución de un fallo de página, ¿vale? Y lo único que se le pasa es la dirección y la longitud que queremos bloquear. Y aquí para desbloquear la longitud la dirección de nuevo y la longitud, ¿vale? Y lo que hacemos es un determinado número de páginas, lo bloqueamos, ¿vale? Esta dirección tiene que estar alineada a página y si no lo está, pues se alineará y la longitud también tiene que estar alineada a página. Es decir, nos va a bloquear por arriba y por abajo, nos va a redondear, ¿vale? Y con esto, esta es la última transparencia de este tema. ¿Y tenéis alguna duda? Pues si os parece, vamos a pasar a hacer algún problema. Vale, entonces, tenéis en la página de Moodle, perdonad, tenéis los problemas que os recomendamos que hagáis de los problemas que están preparados de los problemas que están recogidos en el. También os recomiendo que aparte de esos, pues hagáis los de las últimas convocatorias, que son pues los más recientes, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, me podéis contactar por Teams, por email, una tutoría, lo que necesitéis, ¿vale? No os cortéis, por favor, en preguntarme sobre los problemas, cualquier cosa. Entonces, vamos a hacer los problemas. Tengo aquí apuntados el 3.2, el 3.4, el 3.3, el 3.12, el 3.18, el 3.19 y el 3.21, ¿vale? El 3.15 también lo tengo apuntado como posible, pero me parece menos interesante y si no nos da tiempo, pues lo haremos y si no, pues lo dejamos para que lo hagáis en casa porque es menos interesante. Entonces, el 3.2. Vamos al 3.2. Entonces, voy a intentar hacer aquí el zoom para que. ¿Se ve más o menos? Vale, nos dice, sea un sistema con las siguientes características. Memoria virtual con 32 bits de direcciones de 32 bits, ¿vale? Ya sabemos que entonces una dirección va a ser 4 bytes. Cada usuario tiene su propio espacio virtual y van desde la dirección 0000 hasta las 7FFF. Vale, muy bien. Se utilizan páginas de un kibibyte, ¿vale? Es decir, la página, el tamaño mínimo que vamos a trabajar va a ser de 1024. Y se realiza una asignación en bloques en el disco en 4 kilobytes. Bueno, eso a nosotros no nos interesa. Y ahí se ha dado formato al disco con sectores de 512. Eso a nosotros en este tema no nos interesa. Es un tema combinado entre sistema de ficheros y gestión de memoria, pero nos vamos a fijar solo en la parte de memoria, ¿vale? Entonces vamos a hacer un análisis rápido de lo que vemos aquí. Dice, este es el código que tenemos, fichero datos, ¿vale? Tenemos un punto H que tiene una variable global de 23.000 caracteres sin inicializar y luego aquí tiene una variable global con valor inicial 5, otra variable global que es un entero con valor 15, otra variable global un entero que es 23 y otra variable global que es un entero que es 7 y finalmente un entero sin valor inicial, ¿vale? Esto es lo que tenemos como variables globales y aquí tenemos el include a ese fichero, ¿vale? Y por tanto todas esas variables globales también se utilizarán también en este programa, ¿vale? Perdón. Le he dado al erase y el erase me resetea también el zoom. ¿Qué más cosas? Vamos a ver qué tenemos en el programa. En el programa tenemos una función main que tiene una serie de variables locales, ¿vale?
Como veis aquí, algunas con valor inicial, otras sin valor inicial. Eso no es relevante para nosotros. Luego tiene un malloc, ¿vale? Y luego abre un fichero y llama a un mmap, ¿vale? Y finalmente tenemos una función, ¿vale? Que la tenemos aquí. Os recomiendo que tengáis, bueno, si yo creo que se ve aquí en la pantalla, ¿no? Bien. ¿Vale? Bueno, la función no es muy relevante porque hace un printf y un return. Y nos preguntan, para los tres casos siguientes, ¿vale? Al iniciar la ejecución, al llegar a A y al llegar a B, definir las regiones o segmentos de la imagen en memoria del proceso, especificando para cada una de ellas la dirección de comienzo en hexadecimal y tamaño en kilobytes, soporte físico y en su caso técnica de implementación empleado, contenido de la región o segmento. ¿Vale? Entonces voy a volver para atrás a la página anterior para ver el código. ¿Vale? Y vamos a empezar. Entonces, fijaros, nos dicen, bueno, ¿cuál es la región? Nos dicen al inicio, ¿vale? Que es el main, es el primer caso, cuando lleguemos a A y cuando lleguemos a B. Entonces, al inicio, vale. Al inicio, ¿qué regiones vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener, como siempre, vamos a tener la región de texto. ¿Vale? ¿De qué tamaño es la región de texto? Bueno, pues esto lo he dicho varias veces, ¿no? Este código de aquí, este código .c, para saber su tamaño en texto, en la región de texto, tendríamos que pasarlo por el compilador y dependería del compilador, etcétera. Entonces, lo normal es que en el código, en el problema nos digan cuál es el tamaño del texto. Como en este caso no nos lo dicen, creo que en algún sitio dice. Ah, sí, sí que nos lo dicen, mira. Perdonad. Aquí dice, suponiendo que la cabecera del ejecutable ocupa un kibibyte, ¿vale? Y que el código mencionado de la mencionada aplicación ocupa 211 kibibytes, ¿vale? Entonces sí que nos dicen el tamaño de la región de texto, que es lo habitual, ¿vale? O del código, vamos. Entonces nos dicen que el texto va a ser 211 kibibytes, ¿vale? Como el tamaño de página es de un kibibyte, pues entonces esto va a ser 211 páginas, redondo, ¿vale? No hay que calcular nada. Como nos piden también en hexadecimal, pues os lo dejo en hexadecimal, aunque, bueno, la solución no hace falta que la copies porque está aquí delante, ¿vale? Pero bueno, en hexadecimal son 6 ceros y lo podéis calcular con una calculadora. Sale 34BFF, ¿vale? Esas son 211 páginas de memoria. Lo siguiente es los datos. La región de datos va a tener los datos con valor inicial, los datos sin valor inicial y el heap, ¿vale? Entonces, datos con valor inicial, ¿qué tenemos? Recordamos, los datos con valor inicial son variables globales inicializadas. Y también las que tengan el modificador static en C. ¿Qué variables globales tenemos inicializadas? Tenemos A, ¿vale? B, C y D. Es decir, 4 enteros. Pues 4 enteros son 16 bytes, ¿vale? 16 bytes porque tenemos 4 enteros. Vamos a ver datos sin valor inicial. Datos sin valor inicial tenemos un vector de caracteres que tiene 23.000 caracteres, por tanto tendrá 23.000 por size of char. Y el char ocupa un byte, ¿no? Entonces son 23.000 bytes para los caracteres más el espacio necesario para E. Por tanto, serán 23.000, perdón, 23.004 bytes, ¿vale? Entonces, las páginas son de kilobyte, ¿vale? Entonces, yo he hecho, podéis sumar 16 más 23.004, ¿vale?
Eso nos da 23.020 y tenemos que rellenarlo. Si lo dividimos entre 1024 nos dará 22, algo, ¿vale? Por tanto serán 23 páginas, ¿vale? Esto lo podéis hacer con una calculadora. Tenéis que dividir 23.004 más 16, que son 23.020, entre 23 kilobytes, perdón, entre 1 kilobyte, que son 1024, y os dará 22, algo. Por tanto, tenemos que redondear para arriba y serán 23 páginas, ¿vale? Por tanto, esto tendrá 23 páginas. Y habrá un trozo inicial que será lo que sobra será el heap, ¿vale? Y aquí tenéis los cálculos 34C00, que sería la siguiente dirección de ahí, más 16 bytes, que será 34C0F, ¿vale? Porque le sumamos solamente de 0 hasta F, son las 16 posiciones. Luego, bueno, no lo voy a escribir porque lo tenéis aquí, ¿vale? Y así. Luego va de 34C10 hasta 3A5EB, que serían los 23.004 bytes. Y aquí hay una cosa en la solución en la que no estoy de acuerdo y es que pone aquí XXXX. Para mí este XXXX, como os digo, es el espacio que sobraría, ¿no? Que sobraría hasta rellenar las 23 páginas, ¿vale? Y eso sería, lo he calculado, sería 3A800. Pero bueno, echadle un ojo vosotros a ver si sois capaces de rellenar. Esto lo que nos daría serían 23 páginas, desde 34C00 hasta 3A800 nos daría 23 páginas. Lo podéis calcular con una calculadora, ¿vale? Ese sería en el... Bueno, nos falta la pila, perdón. La pila que estaría aquí abajo, ¿vale? La pila no podemos darle direcciones hexadecimal, solo sabemos que termina en... O sea, que terminaría en 7FFFFF, pero no podemos darle direcciones porque, bueno, no sabemos los tamaños de las variables de entorno, por ejemplo, ¿vale? Acordaros, lo que hay en la pila inicialmente son las variables de entorno y el RAR de la función main. ¿Qué tiene el RAR? Tiene los argumentos, la dirección de retorno, la dirección del puntero de marco anterior y las variables locales. Entonces, para calcular estos tamaños tenemos que ir. ¿Qué argumentos tenemos ¿Qué argumentos tenemos? Pues tenemos los argumentos del main, que en este caso no tiene nada, ¿vale? Y aquí pues pone arc, ¿vale? Pero esto podría, si lo ponéis y si no lo ponéis está bien, porque realmente no hay una verdad absoluta, depende de la implementación, ¿vale? Pero bueno, aquí serían los argumentos del main, que en este caso no tiene, así que si lo dejáis vacío estaría bien. La dirección de retorno, que como es una máquina de 32 bits, tiene 4 bytes la dirección de retorno. La dirección del puntero, que como es una dirección, también tiene 4 bytes, porque es una dirección de 32 bits, son una máquina de 32 bits. Y finalmente las variables locales. Las variables locales son 4 de este carácter, 4 de este puntero, 4 de este otro, otros 4 y otros 4. 20. Y aquí pone 16 bytes, que se me está escapando. No, eso está mal. Ah, no, perdón. Sí. Es que he puesto, disculpadme. Este carácter que no lo había visto, lo he contado como un entero y os he dicho que eran 4. Esto es 1, ¿vale? 1 del carácter y luego son 4, 4, 4 y 4. O sea, 16 más 1, 17. Por tanto, el tamaño de las variables locales es 17, ¿vale? Y ese sería las regiones que tendríamos, ¿vale? El siguiente paso sería lo siguiente que nos preguntan es qué cambios habría cuando lleguemos hasta A. Es decir, desde el main hasta A, ¿qué cambios habría? Bueno, pues ahí se han ejecutado esta llamada de ahí, E igual a V, que sí cambia el valor, pero no cambia nada respecto a las regiones en sí. Y luego un malloc. Este malloc lo que hace es reservar 27.000 en el heap, ¿vale? Entonces, ¿qué nos cambiará? Nos cambiará que en el heap hemos tenido que reservar ahora 27.000 bytes y antes teníamos, entonces tendría que ir desde la 3A5EC hasta los 27.000, ¿vale? Y aquí de nuevo me parece que esto se podría calcular cuál es el valor de XXXX porque habría que rellenar hasta un número entero de páginas, ¿vale?
Entonces, se podría calcular, y yo lo tengo calculado por aquí, esto llegaría hasta la dirección 0, 0, 0, 4, 0, F63, ¿vale? Y ese sería el final del heap, ¿vale? Sería un espacio libre, como dice aquí, para usar para sucesivas llamadas del malloc, pero sería parte del heap, ¿vale? Y no cambiaría nada más, ¿vale? Ese sería el único cambio en la región que habría, que tendríamos que incrementar el heap en 27.000, para que cupieran 27.000, ¿vale? Y en B, la diferencia es que hemos hecho un mmap, Profe, ¿vale? Sí, ¿puedes adelante. volver a la transparencia, bueno, a la página anterior? Ahí, Claro, has dicho que el valor sería 40F63, pero no sí. tiene sentido porque empieza en 40F64. Ah, es verdad, tienes razón. Gracias. Vale, pues no tengo el valor calculado, tendría que calcularlo, pero lo calculo y os lo digo para la semana que viene. Claro, justo ese valor, el que os he puesto era el. Gracias, estaba mirando una hoja de soluciones que tenía aquí hecho y ese valor que os he puesto es el final de esos 27.000. ¿Vale? Y este espacio libre que quedaría aquí se podría calcular porque habría que rellenar, o sea, porque sería simplemente un padding, gracias por la acotación, sería simplemente un padding, un relleno para tener un número completo de páginas. ¿Vale? Y no lo tengo calculado. Ah, sí, lo tengo calculado, perdón, ya me parecía raro que no lo tuviera. Lo he leído del sitio equivocado. Sería 4111EB, ¿vale? Que sería lo que necesitaríamos sería desde 40F64 a 411EB sería espacio que el malloc podría usar más adelante, ¿vale? Para otras reservas, siempre que cupieran en esa cantidad, ¿vale? Y finalmente, muy rápido, y terminamos, el apartado B lo que nos dice es con el mmap, ¿vale? Y lo único que tenemos que crear es una nueva región de memoria con 4.000 de tamaño, en realidad serían 4.096, ¿vale? 4.000 ocupados y 96 que quedarían sin usar y que no se pueden reusar ni nada, simplemente es que sería ese padding que necesitamos para llegar a las 4 páginas que ocuparía esa región, ¿vale? ¿Y cuál sería la dirección de origen de M? Bueno, pues como le hemos dicho que nos la ponga donde quiera, pues no sabemos, nos la podrá poner en cualquier sitio, ¿vale? Entonces, si pensamos en la solución, creo que está puesto que se asume una dirección. Está en la siguiente página. Sí, aquí. Fijaros. Dice, si se asume esta dirección, ¿vale? Pues 4.000 bytes nos llegaría hasta ahí, ¿vale? Y fijaros, de nuevo aquí nos dice que esto hasta ZZZ sería libre, pero este ZZZ se podría calcular. Sería simplemente pues 4 kilobytes, ¿vale? Y sería la dirección 01000FFF, que es justo la dirección antes de 1000, ¿vale? La dirección 1000 serían 4 kilobytes, ¿vale? Entonces, la última dirección a utilizar sería 0100FFF y nos quedaría desde FA0 hasta FFF libre, vamos, quiero decir, inutilizable, ¿vale? Y la proyección del fichero realmente eh, ocuparía 4 kilobytes, ¿vale? Y venga, ya que se nos va la hora, que ya son las 12:01 y no os dejo espacio para la siguiente clase, perdonadme. Nos vemos el miércoles. Repasad este problema, si tenéis alguna duda me decís y vamos a hacer los problemas que están puestos, como os decía, en Moodle. Entonces os recomiendo que le echéis un ojo a los problemas vamos, eso ayudaría mucho a que entendierais y me preguntarais cosas concretas durante la clase. Venga, os dejo ya. Nos vemos el miércoles. Un saludo a todos. Cualquier duda, de nuevo, me contactáis por el canal que os venga mejor, ¿vale? Por Teams, por email, como queráis. Venga, un abrazo. Chao.